Bueno, buenas tardes. Os damos la bienvenida otra tarde más a este área de ciencia. Ya sabéis que toca mensaje institucional. Sabéis que lo organizamos el Instituto de Astrofísica de Andalucía, la Estación Experimental del CEIDIN, y que contamos con el apoyo del CSIC a través de la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica y de la Delegación para Andalucía y Extremadura. Y además este año tenemos el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Voy a aprovechar para decir que probablemente los que vengáis el año que viene no tendréis que escuchar la mitad del mensaje institucional porque no tendremos ayuda de FECIT. Pero bueno, esa es otra historia. Ellos se lo pierden. Bueno, hoy tenemos una sesión un poco diferente de lo que uno quizá esperaría en un área de ciencia. Pero yo creo que al final vais a salir convencidos de que casi todo es ciencia, casi todo tiene investigación. Y para mí es un placer presentaros a la primera ponente de esta tarde, Montse Benítez. Veréis, estamos celebrando, ya sabéis, el 50 aniversario del Instituto de Astrofísica y el 70 de la Estación Experimental del CEIDIN. Y como en todos los cumpleaños, pues nos gusta invitar a nuestros amigos. Hemos invitado a Elena González Rey, que vino el sábado pasado, y otra gran amiga que es Montse, con la que llevamos mucho tiempo compartiendo también. O siete u ocho. Mucho tiempo compartiendo cosas de divulgación. Montse estudió filología árabe en la Universidad de Cádiz, luego estuvo un par de años formándose en París, volvió para hacer su doctorado también en la Universidad de Cádiz y, por fortuna, acabó en Granada, en la universidad, y ahora en la Escuela de Estudios Árabes del CSIC, donde es científico titular. Montse es especialista en dialectos árabes, y no solo en cómo son, sino cómo evolucionan y cómo nos pueden dar idea de la sociología, nos pueden dar idea de las migraciones, nos pueden dar idea de la evolución de poblaciones pues en toda la parte del norte de África. Montse, muchas gracias por estar con nosotros y darle un aplauso y empezamos. Bueno, muchas gracias Manuel y muchas gracias Emilio por haber contado conmigo este año. Efectivamente, llevamos mucho tiempo colaborando. Yo tengo que... No, más adelante, ¿no? Vale. Llevamos tiempo colaborando. Yo llegué a Granada hace justo 8 años y hace 8 años que se abrió por primera vez la carpa de ciencia, así que estar en esta ocasión me llena de orgullo y satisfacción, que no prejuicio, como el título de la charla. Principalmente por lo que ha dicho Manuel, ¿no? Porque son amigos, porque esta iniciativa es maravillosa, como ustedes saben, y en este caso querría también dar las gracias al Instituto de Astrofísica, Andaluz de Astrofísica, y a la Estación Experimental del CEIDIN por continuar apoyando la organización, y a todas las instituciones que siguen apoyando esta organización. Yo he titulado mi charla Orgullo y prejuicio lingüístico, desentrañando las ideologías del árabe en la sociedad actual, y la primera parte del título intentaba ser un guiño al tema de la charla, al tema de la feria. Como saben, el tema de la feria este año es mujeres literaturas, y yo he querido traer aquí una de las obras más conocidas de una de las autoras también más conocidas británicas. Como saben, esta obra, no me voy a extender, no les voy a hacer spoilers si no han leído la novela o visto alguna de las múltiples películas que se han hecho sobre ella. Pero me gustaba la idea de arrancar de esta novela, porque como en casi todas las obras de Jane Austen, en realidad tenemos un reflejo de la sociedad de la época, casi siempre una
puesta en valor, bueno, o una especie de señalar la dificultad de la sociedad femenina, ¿no? De la parte femenina de la sociedad en esa época, ¿no? Por su imposibilidad en mujeres de cierta clase de trabajar y por tanto buscarse un sustento a través de un marido. Y esta novela en concreto refleja más o menos lo que yo voy luego a contar a propósito de primero el español y luego el árabe, ¿no? Como saben, Orgullo y Prejuicio habla de la familia Bennet, ¿no? Que tiene 7 hijas que tienen que casar. Y en el pueblo aparece un carruaje maravilloso con 2 grandes solteros de oro. La madre está con las 2 muchachas haciendo compra por el pueblo, ve ese maravilloso carruaje y dice: "Pa' mi niña". Así empieza la novela, pero muy pronto, así como la hermana mayor muy pronto termina enganchando con uno de estos solteros de oro, la segunda, Elizabeth Bennet, pues la muchacha tiene una mijita de mal carácter, ¿qué vamos a hacer? No le gusta mucho eso de someterse a los postulados de su época. Entonces, bueno, toda la novela habla de el orgullo de los 2 personajes, ¿no? Este señor Darcy especialmente orgulloso y muy en su clase social, ¿no? Alta, y esta Elizabeth Bennet de clase media regular, pero con mucho orgullo también. Y ambos 2 tienen unos ciertos prejuicios de primeras hacia el otro, ¿no? El señor Darcy, con todo lo estirado que es, la familia Bennet no le parece muy bien porque es de clase regular. Y encima Elizabeth Bennet es contestona. Eso no le gusta mucho. Y a Elizabeth Bennet, lo estirado que es el señor Darcy, pues tampoco le va bien. Conclusión, que están todo el rato en esa tensión de los prejuicios que unos tienen contra el otro, ¿no? Uno tiene contra el otro. Son en realidad prejuicios de primera impresión, ¿no? Y esto nos pasa a nosotros también, ¿no? Por primeras impresiones solemos crearnos ideas sobre personas que realmente no conocemos y no sabemos cómo son. Si yo les enseño esta imagen, seguramente ustedes ya tienen una idea de ella, ¿no? Bueno, pues es una muchacha de clase alta, probablemente haya tenido una muy buena educación, es noble, ¿no? Incluso por herencia de su padre, y otras muchísimas cosas más que seguramente ustedes estén pensando y que yo no puedo adivinar. Si vemos esta otra imagen, Felipín, encarnado por nuestro compatriota Salva Reina, ¿no? Que interpreta un campesino de los Montes de Málaga, pues claramente tenemos también otra visión de esta persona, ¿no? Quizá porque hemos visto la película, pero quizá, aunque no hayamos visto la película, esto ya nos da una idea, pues de que claramente esta persona a nivel alto no tiene. En las grandes escuelas o las grandes academias europeas y americanas tampoco se ha formado. Frente a la primera, que podemos pensar como prejuicio, o yo al menos lo pienso así, que tiene mucho tiempo libre, Felipín probablemente lo que menos tenga sea tiempo, ¿no? Porque tiene que trabajar, tiene que ganarse el sustento, con lo cual entendemos que pasa mucho tiempo trabajando y que probablemente tenga un trabajo poco cualificado. Bueno, pues estas primeras impresiones ocurren igualmente cuando escuchamos a alguien. Puede ser que no le veamos, o puede ser que sí, puede ser que le conozcamos, puede ser que no, pero en cuanto le oímos hablar, tenemos una imagen sobre una persona, ¿no? Y si yo consigo darle al play... Esta es mi cocina de ensueño, que parecerá una tontería, pero para mí, que soy chef, es súper importante que sea antibacteriana. O sea, puedo cortar directamente aquí, puedo poner un cazo, no le va a pasar nada a la encimera, y además tengo un
Smart Kitchen y fuegos. ¿Qué quiere decir Smart Kitchen? Pues que estos puntitos que veis aquí realmente son los fuegos también. Y después... Bueno, este audio equivale a la primera imagen que ponía en la pantalla, ¿no? Es Tamara Falcó en un pequeño vídeo en el que ella nos enseña su cocina. Tengo una Smart Kitchen maravillosa. Estos puntitos de aquí significa que puedo cocinar donde quiera. Además me han puesto una cosa súper chula para cargar el móvil, ¿no? Más o menos, o sea, claramente yo no soy Tamara Falcó, no soy de su clase social, ni he recibido su educación, pero la imitación más o menos podría corresponder, ¿no? Básicamente, una entonación relativamente suave, ¿no? Con unos silencios muy breves y unos inicios también muy paulatinos en la frase. Esa pronunciación de las eses que nosotros llamamos apicoalveolar y que en realidad significa que lo que hacemos es arquear la lengua y ponerla en los alveolos y hacemos que salga como una especie de silbidito, ¿no? Que es común de Tamara Falcó y de otras muchas personas. Ese tono un poco nasal que tiene este tipo de clase, ¿no? Eso es lo que los ingleses llamarían posh, ¿no? La forma, por ejemplo, de pronunciar la R delante de la G en cargar, que nosotros las hacemos las dos vibrantes, cargar, y ella hace una especie de vibración tan leve que parece que se pierde y que en lugar de cargar dice algo sin la primera R, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces es tan chulo poder cagar el móvil en la cocina. En fin, el otro vídeo lo voy a intentar también, a ver si tuviéramos un poco más de suerte. Perdón, el otro audio. Nos tienen aquí abandonaditos, perdidos detrás de la montaña. Bajemos, trabajemos lo que sea baratito y para arriba otra vez a escondernos. No es mujer del camión, no es mujer del correo. ¿Quién va a subir aquí? ¿Aquí quién va a subir? Si es que no se puede. Es que somos animales aquí ahora, que no hacemos personas. Vale. Bueno, este es Felipín, de nuevo, ¿no? Por si no se ha escuchado muy bien, lo que bueno, es este discurso de la asociación, si han visto la película, ¿no? Asociación de vecinos del barrio, en la que todos están reclamando una serie de cuestiones que necesita el barrio, y Felipín dice, ¿qué pasa aquí? Es que no somos personas, ¿no? Tiene esa pronunciación de la S, que es casi una J, o una especie de sonido híbrido entre la J y la S. No somos personas. Yo soy incapaz porque tampoco soy de los Montes de Málaga, ¿no? O también la forma de realizar los verbos. Estamos aquí, bajemos, trabajemos rapidito y baratito y nos subimos a escondernos detrás de la montaña, ¿no? Esa forma de realizar, en realidad, el presente como una especie de tiempo subjuntivo es muy característica de esa zona rural de Málaga y de otras zonas rurales de Andalucía. Ambos claramente nos dejan una impresión, ¿no? Esto es lo que decía de Orgullo y Prejuicio, los personajes Elizabeth Bennet y Mr. Darcy, con todo su orgullo y todos sus prejuicios, tienen una impresión sobre cada uno de ellos, y a nosotros, tanto Tamara Falcó o cualquier otra persona que oímos con ese acento, como Felipín o cualquier otra persona que oímos con ese acento, también nos deja una primera impresión. Esa impresión puede ser negativa, positiva, darnos seguridad, darnos confianza, entender que la otra persona es ingenua o que tengo que desconfiar porque igual va a venir a robarme el bolso, ¿no? Todas estas cosas son primeras impresiones que tenemos cuando la gente habla, pero que realmente a lo mejor esas personas son honrados ciudadanos y gente de bien como todos los que estamos aquí, ¿no? Esta es mi cocina. Ahora, en realidad esto no es otra cosa, estas primeras impresiones no son otra cosa que una cierta ideología, ¿no? Es la ideología lingüística, que es la disciplina que estudia todo esto, ¿no?
La ideología lingüística son las creencias, ideas, juicios, valores sobre hablantes, sobre lenguas, sobre expresiones discursivas, es decir, cómo articulo el discurso. Esto que yo estoy haciendo ahora sería una práctica discursiva. Y entonces es una convención que yo hablo en un nivel de lengua determinado para que todo el mundo me entienda, pero no hablo como hablaría con mi frutero, ¿no? Entonces, todos esos juicios, opiniones, valores, etcétera, que tenemos tanto de las personas, de los hablantes, como de las lenguas en sí, sería lo que definiría lo que llamamos ideología lingüística. Es que yo no sé, me estoy poniendo delante todo el rato y no veis, ¿no? ¿Para qué hacemos esto? Bueno, en primer lugar, para racionalizar o justificar cómo funciona una lengua y qué uso hacemos de ese lenguaje, ¿no? Pero también porque la ideología lingüística explora el nexo que existe entre tres patas importantes de nuestra sociedad: la lengua, la cultura y la política, ¿no? Y por último, esta disciplina examinaría el mantenimiento, la evolución o el cambio de las relaciones de poder y el lenguaje, y cómo se establecen esas relaciones de poder a través del lenguaje. ¿Quién puede tener ideologías lingüísticas? Bueno, como he mencionado la palabra política varias veces, podríamos pensar que los políticos claramente tienen ideología lingüística, porque se presupone que los políticos tienen ideología, ¿no? Pero en relación a la lengua, además son los políticos, ministros, etcétera, quienes deciden, por ejemplo, en qué lengua se enseña, ¿no? ¿Qué lengua puede ser o no puede ser oficial? Claro, habría que pensar luego, bueno, igual los políticos somos nosotros que los hemos votado también, ¿no? Pero bueno, en principio ellos gestionan administrativamente desde arriba el uso que debemos hacer de las lenguas. Bueno, otra posibilidad sería, por ejemplo, los académicos. Me refiero a los académicos de la lengua, ¿no? De la RAE. ¿Por qué? Pues porque ellos reflexionan sobre la lengua, definen y describen cuál debe ser la lengua estándar o la lengua normativa, ¿no? Y van guiando, las academias van guiando un poco a los hablantes. O eso es lo que solemos creer que es una academia, que en concreto la Real Academia de Lengua Española ya no es una institución normativa, ¿no? Desde el momento en que aceptan, por ejemplo, amigobio o estas palabras, ¿no? Reggaetón, ¿no? Este tipo de palabras que se aceptan en el diccionario, pues, y otras variedades que no son exclusivamente la centropeninsular española, pues ha dejado de ser una institución normativa y más bien guía a los hablantes, propone, pero no impone, ¿no? Los académicos podrían ser que tuvieran ideologías lingüísticas, pues sí. ¿Solo los universitarios? Puede ser también. Porque claro, gente como yo, ¿no?, que estudió filología, los universitarios que estudian lenguas, pues eso, reflexionan también como los académicos sobre la lengua, tienen un mayor nivel cultural, se permiten hacer comentarios sobre la lengua de los demás, ¿no? ¿Qué es correcto, qué no es correcto? Pues sí, los universitarios también tendrán ideología lingüística. Puede ser que los oyentes, ustedes que están aquí, tengan también, a partir de cómo estoy hablando yo, una idea sobre mí, ¿no? Es posible que mi forma de hablar les haga pensar que pues soy un poco tonta, soy un poco cómica, soy un poco de Cádiz, ¿no? Todas estas, soy un poco mujer, soy un poco señorona también, todas estas cosas. Seguramente que cuando empezaron ustedes a oírme hablar, algo de esto le vino a la cabeza, ¿no? Es decir, que ustedes tienen una idea preconcebida, o sea, los oyentes, no ustedes no tienen ideas preconcebidas, los oyentes tienen ideas preconcebidas sobre los hablantes por cómo estos hablan, ¿no? Y bueno, pues puede ser que los hablantes también tengan ideología lingüística. ¿Por qué? Pues porque yo elijo
¿no? Como la canción de Alaska, elijo con quién quiero y cómo hago y todo eso, a quién le importa. Pues eso, yo cuando hablo elijo qué rasgos, cómo modulo mi lengua para transmitir una imagen de mí determinada, una imagen de mí académica, una imagen de mí divertida, una imagen de mí enfadada, ¿no? Entonces, para todo eso elijo un tono, unas palabras, una forma de hablar, etcétera, ¿no? Conclusión, que si políticos, académicos, universitarios, oyentes, hablantes, entonces todo el mundo tiene ideología lingüística, ¿no? Que tire la primera piedra el que esté libre de ideología, ¿no? Lingüística y de otra. Vale, ¿cómo expresaríamos entonces la ideología? ¿Cómo se expresa? A nosotros como investigadores lo que nos interesa saber es cómo se produce todo esto, ¿no? Pues efectivamente, como decía, la ideología lingüística se trata de comentarios, creencias, valores, juicios sobre lenguas, hablantes, etcétera, ¿no? Y lo que nosotros hacemos es preguntarle a la gente, o sea, cuando si se hubiera oído bien, podría haber hecho un pequeño estudio de qué piensan ustedes de este audio, ¿no? Del de Felipín y del de Tamara. Pues eso. Y automáticamente ustedes me habrían dado comentarios metalingüísticos, ¿no? Es decir, comentarios sobre la lengua de los demás, del tipo, es que no se entiende. La imagen que les traigo aquí es, bueno, ya les digo que así como Felipín ha aparecido varias veces en esta presentación, hay otros personajes que van a aparecer varias veces en esta presentación porque son como una especie de mina para las ideologías lingüísticas. Entonces, en esta imagen tengo a los morancos en segundo plano y en primer plano a Pablo Motos con Manolo Sarria. Es un programa dedicado al nuevo espectáculo de los morancos. En este momento están haciendo un concurso. Bueno, lo primero es que todo esto, si yo hubiera sido capaz de poner un vídeo, pues no lo tendría que explicar, pero es que les ha tocado la investigadora tonta. Entonces no he sido capaz. Pero yo se lo explico, que queda muy gracioso. Total, que están haciendo una especie de concurso guiado por Manolo Sarria con su acento malagueño urbano, que no es el de Felipín. Ustedes no ven que Felipín es una cosa y Manolo Sarria es otra completamente diferente. Bueno, pues Manolo Sarria está explicando sus cositas y Pablo Motos le interrumpe y le dice, es que no se entiende. Y el otro se indigna, ¿no? De hecho, ahí vemos una cierta cara de indignación. ¿Cómo que no se entiende? Sigue explicando y le vuelve a interrumpir y le dice, es que la gente no te entiende. Claro, la gente debe ser él, porque millones de personas en la televisión ven a Manolo Sarria todas las noches por la noche. Bueno, venga, vale, hacemos trampa. Manolo Sarria sale en Canal Sur. Bueno, pero es que Manolo Sarria no empezó a salir a Canal Sur ayer. Lleva, yo qué sé, 40, 30 años ganándose la vida por España, en Andalucía y en parte del extranjero, ¿no? O sea, esto es un comentario bastante habitual. ¡Oh, qué gracioso! Esto, confieso que esto yo me lo han dicho a mí, en mi carita, con mi persona, en parte del extranjero me han dicho, ¡ay, qué gracioso! Habla otra vez. Y claro, mi respuesta normalmente es, claro, es que a mí mi madre me tuvo y yo no lloraba, carcajeaba solamente. O, claro, es que cuando yo nací venía ya con la pandereta puesta, ¿no? ¡Qué gracioso! Aquí se nota de dónde vengo yo, ¿eh? Esto ya es mi corazón. Bueno, es que esto es inculto, ¿no? Es otra cosa bastante habitual que tenemos cuando hacemos, en concreto, por ejemplo, sobre el andaluz o sobre las variedades, como ahora les explicaré, que yo trabajo sobre Marruecos. Bueno, aquí tenemos a Felipín, que ya hemos dicho que es de los Montes de Málaga, pero Manolo Vidal es de un pueblo de Extremadura y todos sus vecinos, cada uno viene de un lugar diferente de Andalucía, Extremadura y probablemente de otros lugares, Ciudad Real, etcétera. Es que toda esta gente es inculta, porque claro, ¿qué es ser inculto? Porque esta gente construyó sus casas, labraba la tierra, o sea que tenía una cierta cultura. Claro, igual no había leído nunca Shakespeare, pero es que a lo mejor tampoco le había hecho falta, ¿no?
Y luego ya el comentario estrella de el español más puro es el de Valladolid. Claro que sí, amigos. O el español más correcto es el de Valladolid. Claro que sí, a pesar de que la dije, la pegué, etcétera, ¿no? En fin, la pureza, la corrección, igual son términos que no siempre deberíamos utilizar, principalmente porque el español, ¿cómo podemos decir que el español o cualquier lengua del mundo es una lengua pura? ¿Acaso no hemos sido colonizados y ha pasado por aquí como perico por su casa everybody? O sea, es que romanos, bueno, primero griegos, fenicios, romanos, los propios habitantes de aquí, ¿no? Íberos, árabes, franceses, bueno, ingleses. Nosotros tenemos en Cádiz una palabra maravillosa que es al-liquindoi, ¿no? Que es estar pendiente, que viene del inglés look, take a look and do it. Take a look and do it, da en Cádiz, está al-liquindoi, ¿no? O sea, ¿cómo podemos decir que existe la pureza en una lengua? Es que estaríamos muertos, ¿no? Bueno, quiero decir, es mi opinión, pero que se basa en estudios científicos, porque claramente una lengua pura, pues el sumerio puro, y tenemos un montón de tablillas de sumerio del año X mil antes de Cristo, claro, puro, es que ya no existe ningún hablante que la vuelva a hacer evolucionar, es una lengua muerta. Es mucho mejor el acento neutro, claro que sí. Y pienso yo para mí adentro, ¿y qué es el acento neutro? De nuevo volvemos a la gran mina que es Pablo Moto. En esta entrevista es de 2020, cuando Roberto Leal le propusieron ser presentador de Pasapalabra. Claro, Pasapalabra, Antena 3. ¿Cuál es el programa de Antena 3 maravilloso para hacer promoción de lo que sea? El Hormiguero. Pues Pablo Moto entrevista a como he dicho, Roberto Leal. Y bueno, qué bonito el programa, qué maravilla, qué maravilla. Y de repente Pablo Motos, lo que todos estábamos esperando. Y con el acento andaluz, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a suavizar? ¿Lo vas a dejar? Claro, la reacción del pobre Roberto Leal es esta cara. ¿Qué es el acento neutro? Bueno, un acento neutro es claramente un acento no marcado. ¿Qué significa no marcado? Bueno, pues es un acento que no nos proporciona información sobre lugar, no nos proporciona información sobre género, no nos proporciona información sobre edad, no nos proporciona información sobre identidad. O sea, bueno, yo que sé, un libro puede ser acento neutro, pero los hablantes estamos vivos, ¿no? Y sobre todo, ¿dónde se encuentra ese acento neutro? Dios mío, ¿dónde? Eso es un lugar. ¿Acaso esa gente no tiene acento? O sea, claro, hemos decidido que el acento neutro es el acento centropeninsular. Pero claro, la gente de Lima, Quito y Bogotá también piensa que el suyo es acento neutro. Casualmente, grandes capitales de Hispanoamérica, ¿no? O sea, si yo les traigo una persona de Quito, a ustedes probablemente no les parezca para nada un acento neutro. Claro, entonces el acento neutro es una especie de construcción, abstracción que hacemos de la lengua, pero que realmente, de nuevo, lo que nos está dando es una ideología. Bueno, esto es más aceptable, bueno, esto es más correcto, pero no es ni mejor ni peor, ni todo lo contrario. Pero no solo nos ocurre a nosotros, somos unos cainitas los españoles, yes, es verdad. Pero esta cosa de las lenguas no es que estemos todo el rato tirándonos piedras los de Madrid, los de Cádiz, los de Granada. No, esto le ocurre a todo el mundo. Uf, menos mal. Jesús. El
el francés es una lengua elegante, claro, como este vestido, si se lo hubiera puesto correctamente, ¿no? O el Brumi es el peor acento, el Brumi es el acento de Birmingham, ¿no? Es en una votación que hicieron en el Reino Unido, se votó que el acento peor era el de Birmingham. Pero vinieron estos muchachos, hicieron una serie de televisión de mafiosos de Birmingham y ahora de repente es hasta cool, ¿no? Es hasta moderno, divertido y apreciado el acento de Birmingham, ¿no? Estos son los Peaky Blinders, yo no he visto una serie, pero son unos mafiosos de Birmingham que ¿no? hacen sus cosas mafiosas allí. Bueno, pues todos estos, claro, hablan. ¿Cómo va a hablar un mafioso de Birmingham? Pues en acento de Birmingham. Claro, de repente la gente lo ve en la televisión y ve a estos señores tan bien plantados, tan divinos, tan guapos y tan todo, que ¿quién no va a querer hablar como un mafioso de Birmingham? Claro. O sea, Salva Reina, Felipín. Claro, tú ves a Felipín tan mono, tan Salva Reina, que a lo mejor mañana ponemos de moda el acento de los Montes de Málaga. Y de repente toda España, Isabel Ayuso incluida, habla con acento de los Montes. Pues mira, quién sabe, ¿no? Y por supuesto, esto no es exclusivo de Europa. En el mundo árabe también ocurre. El árabe de Beirut es el más elegante, como lo que decíamos del francés, ¿no? Claro, es que Amal Clooney no puede ser otra cosa que elegancia pura, ¿no? Es evidente que ella, claro, pero ¿es su acento elegante o es ella elegante, ¿no? El árabe saidí, los saidíes son los residentes más abajo de El Cairo, ¿no? Es decir, lo que llamamos Alto Egipto, el sur de Egipto. Es de cateto. Eso es horrible. Claro, ¿por qué? Porque en realidad es una zona rural con poco acceso a infraestructura, a servicio público, poco acceso a la alfabetización. Entonces se asocia esta variedad con el ser demasiado tradicional, el ser especialmente arcaico, el tener poca cultura, ¿no? Les suena de algo, ¿no? Y para ello les recomiendo a los lingüistas de la sala, porque es un poco específico, el artículo de Rim Bassiouni. Solo voy a mencionar a mujeres, no es a propósito, pero son los estudios de referencia de esta cuestión. Mujeres literatura, mujeres lingüística también, quizá, ¿no? Este estudio Rim Bassiouni tiene varios estudios sobre esta cosa de los valores que indexan las lenguas, ¿no? Y de repente pues tiene sobre la variedad estigmatizada de Egipto, que es esta saidí, pero por ejemplo tiene otro que se llama amas de casa y cucarachas, la variedad popular del Cairo. ¿Qué tiene que ver una ama de casa con una cucaracha? Bueno, pues ella analiza en su estudio los anuncios que se televisan por la televisión nacional y se da cuenta de que los anuncios en los que hay amas de casa o que van dirigidos a amas de casa, como por ejemplo, tienen la misma variedad lingüística, ¿no? De hecho, menciona un anuncio de matacucarachas, que este anuncio lo hemos tenido en España hace bastante tiempo, ¿no? Estas dos cucarachas que van amorosas en verano por una casa maravillosa y de repente encuentran una nube, ¡ah!, ¿no? Y bueno, pues las dos cucarachas hablando entre ellas hablan la misma variedad que se supone que hablan las señoras las amas de casa del Cairo. Bueno, habría que hacérselo mirar, ¿no? Y, aquí se ha movido, no sé, ya no se puede hacer nada. ¿Qué ideologías lingüísticas estudiamos en la escuela de estudios árabes? Que es, en realidad, como decir, ¿qué es lo que hago yo? ¿No? Que yo les he hecho aquí un gran recorrido por el mundo mundial, pero bonita, tú aquí habrás venido a hablar de tu libro, ¿no? Pues, efectivamente, lo que estudiamos en la escuela de estudios árabes son las variedades de Marruecos,
Y dentro de Marruecos también encontramos distintos valores para las lenguas, ¿no? Para las variedades, para los dialectos. Por ejemplo, Atika Hashimi es una investigadora marroquí residente en Canadá. Estudió un grupo de fesíes, élite sociocultural de Marruecos, que por razones comerciales, o sea, por razones económicas, pero no éxodo rural, sino yo soy un gran comerciante de fez que comercia con tejido y me voy a Casablanca, que es el gran puerto para controlar mejor yo mi negocio. O sea, es de más a más, ¿no? No es una emigración de menos a más, sino de más a más. Bueno, pues esta población de fesíes en Casablanca encuentran que el árabe de Casablanca es áspero, viril, claro, porque el árabe de Fez es como el de Tamara Falcó. Bueno, no como el de Tamara Falcó, porque Tamara habla en español, pero es o sea, para ellos sería esta clase alta que habla bajito y que tiene un cantadito muy especial, ¿no? O, por ejemplo, la variedad en concreto que yo trabajo, que es la de Jbala. Si conocen Marruecos, Jbala es la región montañosa noroccidental de Marruecos. Toda esta zona de aquí, que hace como una especie de C. Para los que conocen Marruecos, pero no lingüísticamente, sería la cordillera del Rif. A partir de esta frontera más o menos hacia el este, la cordillera del Rif es más bien berberófona, y de esa cordillera hacia el oeste, la cordillera del Rif es arabófona, ¿no? Bueno, pues yo estudio esa población arabófona. Claro, es una población de tipo rural, montañosa, aislada, y por lo tanto muy a menudo lo que encontramos sobre el dialecto de Jbala, de esa región, es que es anticuado, tradicional, inculto, simple incluso, ¿no? ¿Por qué ocurre? Pues como les decía, porque se trata de poblaciones aisladas que tienen muy poco acceso a infraestructura. Claro, son los montes de Málaga, pero del otro lado del estrecho. Entonces, en muchos casos, las únicas infraestructuras son las que se hicieron en el protectorado franco-español, cualquiera de los dos. Eso está cambiando en los últimos 20 años, pero claro, es que el abismo que hay en infraestructuras es enorme, ¿no? Entonces, a pesar de que se están desarrollando las carreteras y el acceso a las ciudades y demás, todavía hay mucho que recorrer, ¿no? Entonces, estas poblaciones tienen carreteras muy básicas, escolarización pública también muy básica, a niveles muy elementales, ¿no? Hay pueblos que no tienen cole, que tienen el cole de primaria y secundaria en 5 o 6 kilómetros, y los muchachos pues van y vienen al cole así. Y en concreto en la zona que yo trabajo, el hospital tienen dispensario, tienen centro de salud o algo parecido, pero el hospital más cercano está o bien en Chauen o bien en Ouazzane. Estamos hablando en realidad de hora y media, 2 horas de carretera, por un lado o por otro, ¿no? O sea, en general eso es población aislada. Entonces, claro, pues ¿son rasgos arcaicos? Pues igual sí, porque es que tampoco han estado mucho en contacto con otras poblaciones, nada más que entre ellos, ¿no? Pero hoy en día, con internet, televisión, alfabetización y demás, todo esto va modificándose, pero en general ocurre por el aislamiento. Bueno, esto les traigo la cabeza de partido de la zona donde yo trabajo. Este pueblo se llama Fifi. La foto está hecha desde un monte. Ven que en realidad son como 2 callecitas. Esto de aquí es el zoco y sería esta calle y esto de aquí. Y poco más. Y eso es la cabeza de partido. En realidad yo donde hago trabajo de campo es a 7 kilómetros de ahí. Que el aspecto es bastante similar, solo que el ayuntamiento, o sea, la administración, digamos, local, se encuentra en este pueblo, ¿no? También ocurre porque al tratarse de tierra montañosa y con poca infraestructura, son en general tierras menos productivas, ¿no? Que en contraposición las llanuras del centro de Marruecos, pues desde
desde Kenitra más o menos hasta Rabat, todo eso que es llano y que ya se encargaron los franceses de hacer toda la infraestructura posible, porque claro, aquello era un vergel, ¿no? Claro, lo chungo es que en mi zona crezca trigo, porque es que entre el frío, el viento y demás, o sea, lo escarpado es imposible, bueno, no es imposible porque la gente vive, pero en comparación con la llanura del centro de Marruecos, que es kilómetros y kilómetros de tierra de cultivo, pues claro, la inversión pública es más barato, entre comillas, invertir en esta zona central que invertir en la zona donde yo trabajo, ¿no? Esto genera que la población de las zonas donde yo trabajo esté confrontada al éxodo rural, ¿no? Esto de la España vaciada, pues sería la Jbala vaciada también. Y por tanto, cuando estos individuos salen de su pueblo natal, salen de su pueblo natal y se van a una gran ciudad como puede ser Tánger, Casablanca, etcétera, van con su acento y todo el mundo hace: ¿tú eres de pueblo? ¿No? Pues sí, pues son de pueblo, claro. Pues, ¿y quién no? Y entonces lo que hacemos es identificar al individuo con el acento, ¿no? Antes, con el caso de Amal Clooney, claramente estábamos identificando la belleza y la elegancia de Amal Clooney con el acento beirutí. Pero es que habrá gente de Beirut que no sea ni tan guapa, ni tan rica, ni tan elegante, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, pues en primer lugar, a nivel social, claras desigualdades, ¿no? Por ejemplo, a nivel laboral, puede ser que perdamos puede ser que si no tenemos distintos registros para enfrentarnos, por ejemplo, a una entrevista de trabajo de una manera formal, puede ser que perdamos oportunidades laborales porque el empleador no nos crea capaz de realizar una tarea. Bueno, pero si esta muchacha hablando así como habla, ¿cómo va a ser capaz de coger el teléfono y entender a las personas? ¿No? Ese tipo de comentarios que son muy habituales, ¿no? Porque no asumen que el candidato o candidata tiene un nivel cultural bajo. Y luego a nivel social, pues también, porque en realidad todos queremos ser guapos, ricos, maravillosos, ¿no? Esto se llama discriminación. Y esta discriminación en concreto se llama glotofobia. Uy, esto no estaba previsto. Se llama glotofobia. Glotofobia es la fobia o el odio hacia acentos y formas de hablar diferentes a las nuestras, ¿no? Si les interesa este tema, otra mujer, de nuevo, María del Carmen Méndez Santos, publicó en 2024 un libro maravilloso que se llama No me gusta cómo hablas, o más bien No me gustas tú. Crítica a la discriminación lingüística, ¿no? Y bueno, esta muchacha es una gran investigadora, pero este libro es de carácter divulgativo, o sea que para todos los públicos, ¿no? Si esto les interesa, ella es hispanista y sus estudios están hechos sobre el español. Y luego tiene consecuencias también a nivel lingüístico, ¿no? En primer lugar, pérdida de rasgos, porque como todos queremos ser ricos, guapos y maravillosos, imitamos el acento de los ricos, guapos y maravillosos y evitamos esta cosa que la gente no nos va a entender o que van a pensar que somos tontitos, ¿no? Por ejemplo, les pongo un ejemplo que yo creo que es especialmente granadino, ¿no? En Granada, el grupo consonántico de R no existe, ¿no? Nosotros en Granada hay gente que dice mae y pae, ay mi mae, ¿no? O mi pae me ha dicho, ¿no? Bueno, pues eso cada día cuesta más trabajo escucharlo, porque a menudo, como eso es como de barrio, pues madre y padre es mucho mejor. En el caso de mis variedades, por ejemplo, la pérdida de la CAF, ¿no? Perdón, la pérdida de la realización glotal de la CAF. Para decir juez, en mi variedad, en la que yo estudio de pueblo, dicen Adi, y eso es como de pueblo, y de tal manera que esa forma de hablar, ese rasgo en concreto, se está perdiendo por la forma más estándar o más de Rabat, ¿no? Que es Hadi, juez.
O, por ejemplo, la pronunciación de la interdental. La C, en mi zona, las dentales sistemáticamente se pronuncian como interdentales. Es decir, ellos pernoctaron, Bazu, ellos pasaron la noche en un lugar, mis informantes dirían Bazu, pero ya solamente lo dicen mis informantes mayores, las señoras y señores que tienen más de 60, 70 años, bueno, 60 no, yo creo que 70 en adelante, ¿no? El resto de la gente ya dice Bachu, que es como la forma más estándar, ¿no? Lo que suele ocurrir es que en un primer momento tenemos las dos posibilidades fluctuando entre sí, ¿no? Tenemos una variación entre Bazu y Bachu o Adi y Hadi. Eso es lo que suele ocurrir y finalmente esa variación termina dando en un cambio en el lenguaje, un cambio lingüístico que ya es definitivo y se consolida hacia cualquiera de las dos posibilidades, ¿no? Pero lo que les hace falta a mis giblíes es que haya una serie que se llame Piki Ghibli, ¿no? Y ponga de moda el acento giblí. Eso es lo que le haría falta a mis giblíes, pero por ahora no existe. Y lo más importante, ¿por qué estudiamos esto, no? Es una pregunta que nos hacen muy a menudo a los de humanidades. ¿Y esto para qué sirve? Porque claro, como nos tienen que financiar, yo entiendo que la gente nos pregunte por qué nos va a dar su dinero con sus impuestos. Bueno, pues en primer lugar, porque nos permite observar cómo evoluciona la lengua. En mi caso, el árabe de Marruecos. Pero entender cómo evoluciona una variedad nos sirve también para entender cómo evolucionan las lenguas en general, ¿no? Y luego porque a través de estos estudios podemos identificar nuevos factores que contribuyen al cambio, ¿no? Normalmente hemos pensado que el cambio lingüístico es espontáneo, ¿no? O sea, que la gente de repente dice mae y pasa a decir madre porque la lengua evoluciona así. Y en realidad hay muchos factores sociales, como es esta cosa ideológica, ¿no? Que provocan que ese cambio empiece a producirse en forma de variación o se consolide, ¿no? O sea, de esta manera podemos ver el importante papel que juegan los factores extralingüísticos en el cambio lingüístico. Y nada más, espero no haberle aburrido mucho y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Monse. Tenemos tiempo para alguna pregunta, si queréis. Por aquí hay uno. Hola, buenas, ¿qué tal? Enhorabuena por la charla. Y bueno, yo es que soy profesor de español como lengua extranjera y justo tenemos ahora a bastantes estudiantes de Marruecos, ¿sí? En clase, y justo, bueno, nuestra escuela tiene bastantes estudiantes de USTA. Ajá. Entonces, el primer grupo que tuvimos se juntaron personas que venían de Casablanca con los de USTA. Entonces, con lo que estabas diciendo sobre el tema de las risas y todo este tipo de cosas, pues era un ejemplo de lo que estabas comentando. Entonces, quería hacerte la pregunta sobre la imagen de las personas de USTA en comparación con otras personas de otros lugares de Marruecos. Gracias. Gracias. A ver, el problema a lo mejor no es la imagen de las personas de USDA, es que Casablanca es una macro ciudad que tiene 6 millones de habitantes, están todos los medios de comunicación, tele, radio, periódicos, etcétera. Es un centro, como saben, un centro económico importante, por lo tanto, cualquier ciudad así un poquito, estos que son de pueblo, para los de Casablanca, ¿no? Mientras que, o sea, claro, es que los de USDA probablemente, si están con mis rurales montañosos, harían exactamente lo mismo que los de Casablanca, porque lo hacen los de Tánger y Tetuán, que los tienen al lado, o sea, que son como los primos. En realidad,
Sobre la imagen de Usda te puedo decir poco, porque yo he trabajado la variedad de Usda, pero en la diáspora, aquí, en Zaragoza. Entonces, realmente no podría decirte, pero yo entiendo que por el tamaño de población debe ser algo parecido a Tetuán o Tánger, y los casablanqueses se ríen de los de Tetuán y Tánger, ¿no? ¿Qué pasa también en Usda? Que a pesar de que Casablanca en principio es una variedad de dialecto de tipo beduino, ¿no? Que por eso los de Fez, que son sedentarios y de ciudades antiguas como Fez, ¿no?, piensan que el dialecto de Casablanca es como áspero, porque en principio es un dialecto también beduino, pero es un dialecto que, como una ciudad que ha crecido tanto, que se ha desarrollado tanto, se ha urbanizado y ahora tiene cierto prestigio. Claro, los de Usda son beduino. Es como tu primo el del pueblo, ¿no? Pero como tu primo el del pueblo es como la diferencia entre el Felipín de los Montes de Málaga y alguien de un pueblo de Ciudad Real, ¿no? Felipín sería mi Usdi, alguien de un pueblo de Ciudad Real podría ser, mi Jibli, alguien de un pueblo de Ciudad Real podría ser el Usdi, y yo qué sé, alguien de Valladolid. Es que esto me ha pasado a mí en concreto. O sea, yo era profesora de español en Marruecos, en la Universidad de Agadir, y Agadir es una ciudad súper turística, había muchos hoteles y había mucha población que venía solo a la obra del hotel españoles. Y de repente, claro, conocer a uno de Valladolid, fontanero, para más señas, y este señor me decirme: ¿y tú das clase de español hablando como hablas? ¿No? Y es como, bueno, mientras que tenga la capacidad, yo qué sé, ¿no? Gracias. Vamos. Bueno, yo te voy a hacer una rápida. Has hablado de, estudiáis cómo evolucionan un poco los dialectos y demás. ¿Podéis pensar en también predecir cómo van a evolucionar esos dialectos? Se puede, pero no se hacen. O sea, tú puedes hacer una modelización de cómo el cambio climático va a afectar a tus cultivos, ¿no? Pero al final es ciencia ficción, porque no sabes si mañana vamos a ser capaces de revertir el cambio climático, ¿no? O sea, yo puedo hacerte una previsión por la cantidad de hablantes que mantienen los rasgos típicos de mi zona, que probablemente en 2 generaciones eso ya no existe, ¿no? La identidad Jibli ya no será un conjunto de cosas entre las que está una forma de hablar concreta. Será un conjunto de cosas, pero la forma de hablar será otra. Pero es que a lo mejor mañana vienen los Piqui Jibli y te ponen prestigio, y de repente toda esa pérdida no solo se frena, sino que encima la gente empieza a buscar, a preguntarle a la abuela: bueno, ¿y tú cómo decías esto? ¿Y tú cómo decías? No, es que claro, en este estudio que interviene el ser humano vivo, ¿no? Porque esto no ocurre cuando tú trabajas con seres humanos muertos. O sea, cuando tu sujeto está muerto, como los sumerios que mencionaba antes, pues ya está, el sumerio es lo que es, no va a cambiar. Pero cuando tus informantes están vivos, es que mañana puede ser otra cosa. Muy bien, pues si no tenéis más preguntas, comentarios, un aplauso enorme para Montse. Muchas gracias.